generosidad y servicio con un corazón correcto. Dar, vamos a hablar del dar. Si hablamos de generosidad, hablamos de dar, ¿sí? Y aquí, bueno, yo tengo que decirlo desde el principio, lo pensaba, ahorita oraba mientras alabábamos a Dios. Hoy en día para nosotros que predicamos la sana doctrina, no es muy sencillo hablar de temas de ofrendas o de dar. ¿Por qué? A ver, dígame usted por qué. Porque hay falsas doctrinas que han llevado a la distorsión del evangelio. Está el evangelio de la prosperidad que se encarga de únicamente pues aprovecharse del corazón de la gente que busca por la fe a Dios a través de sus pactos, de sembrar, de etcétera, ¿no? De Dios me reveló que me des tu carro rojo, ¿verdad? Y dice, si yo lo vi en un sueño y resulta que sí tiene un carro rojo, y le dice, pues no te vas si no me das las llaves, porque si no Dios te va a maldecir, e infinidad de cosas que han surgido por los falsos maestros y por las falsas doctrinas. Entonces, a nosotros a veces nos es complejo tocar y abordar los temas. Sin embargo, cuando tenemos libertad en Cristo y vivimos para el Señor, entendemos que el dar dentro de la casa de Dios es un principio bíblico. Y también lo enseñamos porque, mire, juntamente cuando nosotros aprendemos la importancia de ser generosos como hijos de Dios, pues también detrás de ello hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar, pero también nos quiere añadir, de las que a veces carecemos. ¿Por qué? Porque nos privamos de ser personas que sabemos extender nuestra mano para ayudar, para poder dar de lo mucho que Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora, la manera en la que debemos comprender este medio de gracia, porque es un medio de gracia, así debemos entenderlo, porque Dios añade por su gracia bendición a nuestras vidas. Entonces, si la palabra de Dios lo aborda, nosotros como hijos de Dios debemos aprender lo que ella habla en una interpretación correcta respecto al dar y ser generosos. Entonces, nosotros damos y ofrendamos cada vez que nos reunimos, primeramente por agradecimiento a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todas las cosas. Y el rey David decía en su oración a Dios, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, ¿verdad? Entonces es una muestra de gratitud. Ahora, nosotros damos mediante la iglesia, y conforme la iglesia recibe, la iglesia, entiéndase, quienes administramos los dineros de Dios en la iglesia, ¿sí? Que tenemos esas responsabilidades. Entonces, se recibe y se distribuye en los diferentes ministerios y necesidades que la iglesia tiene. Es muy sencillo, ¿no? Tan solo para estar aquí, nosotros tenemos que pagar un alquiler, ¿ok? Se paga el agua que nosotros utilizamos, se paga el servicio de las sanitas, el papel, la luz, el internet. Entonces, para que eso se pueda dar, pues se tiene que sostener la obra. ¿Amén? Entonces, nosotros debemos aprender que la iglesia tiene esas necesidades, ¿sí? Y como hay esas necesidades, se nos presenta frente a nosotros la oportunidad de desprendernos de mucho que hemos recibido de Dios en gratitud para el sostenimiento de su obra. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ahora, debemos comprender que no hay ninguna concesión automática de beneficios a los que dan. Sí, porque a veces, repito, por falsas doctrinas o falsas enseñanzas, se puede tener la idea de que entre más yo le doy a Dios, Él tiene el compromiso de darme. O si yo le doy, Él me va a dar. O me encuentro en una necesidad y digo, ay, tengo esta necesidad que no me esperaba, necesito dinero, pues mañana es el culto, voy a dar todo lo que tengo para que Dios me lo triplique. No, la Biblia no enseña que Dios actúa de esa manera, ¿sí? Hay un ejemplo en la Biblia, quiero ejemplificarlo esto en las Sagradas Escrituras. Hay un hombre llamado Simón
referido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vaya ahí conmigo, en el capítulo 8, versículo 20, que es conocido como el hechicero Simón, que recibió una fuerte reprensión por pensar que él con su dinero podía adquirir el don de Dios, ¿sí? Así como que lo que él vio que los apóstoles habían recibido, él quiso comprarlo con dinero. Entonces, no, repito, debemos comprender que no hay ninguna concesión automática de beneficios por dar. Eso nos debe quedar claro, porque no debemos nosotros pretender darle a Dios para que Él nos dé. No, Él nos da y siempre nos ha dado, porque nuestro Dios es generoso, nos dio lo más preciado para Él. ¿Qué nos dio? A su Hijo Jesucristo, y por medio de Él la salvación. Entonces, si Él nos dio con Cristo todas las cosas, nos manifestó su gran amor por nosotros. Que no nos dé para comer, que no nos dé para vestir, que no nos dé para descansar, un hogar, un trabajo. Él nos da todo, pero quiere enseñar qué hay detrás de estos principios. Vamos a ver a través de este hombre cómo fue reprendido por pensar que podía con su dinero comprar el don de Dios. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo, el apóstol Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí? Esto debiera tenerlo bien claro en su corazón el verdadero discípulo de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para no caer en esa tentación o en ese error de pensar que porque él tiene o puede ofrendar o su capacidad económica es mayor que la de otros, por lo tanto puede dar más a la obra de Dios y eso le genera un beneficio, debiera tenerle bien claro con este principio que no es así. Ajá. Nosotros pastores lo tenemos entendido, debiéramos también tenerlo entendido, ¿sí? Porque tristemente pues también nos encontramos con cada cosa, ¿sí? Donde pues no lo puedo omitir porque ustedes lo saben, ¿no? Hay pastores que se dejan mover por el dinero, ¿sí? Y dicen, mira ese compadre, ¿no? Yo los he conocido, hermano. Yo conocí una vez un pastor que le preguntaba a la iglesia qué carro tenía, qué coche traía, dónde comían, dónde se reunían, porque pues en base a eso, pues él elegía a sus amigos. O sea, imagínense, o sea, nada más alejado de la realidad. Ahora, no lo conocía porque fuera mi amigo, o sea, simplemente porque pues coincidí con él y ahí Dios me enseñó. Yo todavía no era pastor, pero desde ahí yo me daba cuenta pues que esas actitudes eran incorrectas, ¿sí? Es como, ¿qué coche traes? Pues si hay casos así, ¿sí? Hay lugares así, donde usted llega a una congregación y la gente lo empieza a ver cómo se viste, o sea, qué apariencia tiene, si llegó en coche, llegó en el tusobús. Bueno, aquí ni pasa el tusobús, pero ya va a pasar, pero va a pasar hasta el tren, ¿sí o no? Va a pasar hasta el tren y ahí nos vamos a ir en el tren. Entonces, hay iglesias que manifiestan eso. Bueno, eso se equivocó. ¿Por qué? Porque se pretende que por su posición económica o por su capacidad material puede obtener algo de beneficio dentro de la iglesia. Y eso a Dios no le agrada, hermanos, ¿eh? Por eso, si usted se da cuenta, nosotros cuando recibimos la ofrenda o los diezmos que nosotros le presentamos a Dios en agradecimiento, ¿sí? Se pasa el alfolí. No estamos preguntando quién dio, quién no dio, cuánto dio, porque no es así en la obra de Dios. Ajá. Fíjense lo que le siguió diciendo Pedro a este hombre. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces no podemos pretender que haya concesiones nada más por el dar. Eso quitémoslo inmediatamente si en algún momento ha llegado el pensamiento. ¿Verdad que no es así? No, ¿sí? O sea, nosotros debemos servirnos y amarnos como hermanos, ¿sí? No por lo que tengamos o podamos obtener. De verdad, hermanos, con todo mi amor se los digo, no permitan eso en su corazón.
Porque yo lo cuido en lo que he aprendido y en el temor que Dios me ha dado. Pero sí he podido darme cuenta que a veces eso se da hasta entre las relaciones en la iglesia. Y no debiera ser. Ajá. Que entre los propios hermanos ven, no, ese sí me puede ayudar en algo, ese sí me puede, pues, bendecir con algo, y entonces me acerco, lo saludo, le doy un abrazo, estoy ya al pendiente, ay, no lo había visto, ya lo vi todo, y me quiero hacer el chistoso ahí con él, ¿no? O con ella. Ajá. Pero después veo al otro hermanito o hermanita, que quizás su posibilidad económica es menor, y ni lo saludan. ¿Cree que eso agrade al Señor? Entonces debemos quitarnos eso de nuestra mente, de nuestro corazón. Ajá. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Ajá. Y es claro en las palabras de Pedro que Él está mostrando que ese corazón de las personas que pretenden obtener un beneficio por sus posesiones dentro de la casa de Dios no muestran un corazón recto y deben arrepentirse. Santiago también habló al respecto en la carta a Santiago, donde él exhorta a la iglesia a no tener ese tipo de diferencias, ¿no? Que si ven a alguien entrar con vestido lujoso, le digan, ven, siéntate aquí adelante, denle una agüita, un cafecito, a ver, póngale el ventilador o póngale cerca de donde está el calentador para que no tenga frío, ¿verdad? Y aquel que ven y viene así, pues, de una vestimenta, dice Santiago, andrajoso, ¿no? Eso habla de con una vestimenta más sencilla, ¿sí? No, lo hagan a un lado, no, siéntate tú hasta atrás. Hay lugares así. Y en el mundo pues ya ni hablamos, ¿no? Porque en el mundo es cuánto tienes, cuánto vales, ¿verdad? Y hasta para atenderte en un lugar te miran cómo te vestiste, cómo vienes presentable, etcétera. En la casa de Dios no debe ser así. Ajá, porque todos valemos la sangre preciosa de Jesús. Amén. Y debemos aprender a relacionarnos y amarnos de esa manera. Entonces, no se pretenda obtener un beneficio por la posesión material. ¿Quedó claro? Okay. Entonces, eso implica entonces mejor ya no doy, para que no sepan si tengo o no. ¿Qué piensa? O la Biblia está diciéndole al que tiene, no des. No, no todos contestaron, qué bueno que estén reflexivos. Pero la respuesta debe ser determinante. No, eso no significa que el que tiene no debe dar, ni tampoco el que no tiene no deba dar. No, todos somos invitados de parte de Dios a vivir este principio para delante de Él experimentar lo que voy a explicar más adelante, que es parte de la gracia que Él derrama sobre nosotros. Ahora, cuando el ofrendar se hace con fe, si usted ofrenda y es un hombre generoso, una mujer generosa, y lo hace con fe porque está agradecido y sabe que esa ofrenda, esa dedicación que usted está dando de lo que Dios le da a su obra, la hace con un corazón de fe y amor, entonces ciertamente habrá bendición en ello. Ajá. Ciertamente, mire lo que dice el proverbio, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. A ver, ¿cuántos tienen a Dios como lo más importante en su vida? Levante su mano, que Él lo vea y yo también lo quiero. Amén. El proverbio, es decir, la sabiduría de Dios nos enseña que se lo debemos demostrar. Él ya lo sabe, pero también quiere ver nuestra actitud hacia Él. Acuérdense que Él está examinando nuestro corazón, está formando nuestro corazón, está limpiando nuestro corazón, está trabajando en nuestro corazón para que nuestro corazón lo refleje a Él. Yo le voy a hacer una pregunta reflexiva. ¿Él le demostró a usted que a usted le interesaba? ¿Y de qué forma? De la más sublime. Él entregó lo más preciado, lo dije hace rato y lo repito, lo más amado para Él, a su Hijo Jesucristo,
para mostrarnos su amor. Entonces, Él, si quiere ver un corazón que refleje esa luz, ese amor. Por eso dice la sabiduría de Dios, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. ¿Sí? Una vez yo escuchaba de un pastor que me enseñaba en el Instituto Bíblico y se me quedó recuerdo muy precisamente sus palabras cuando él estaba dando una clase y enseñaba y decía, nunca vengas a la casa de Dios con las manos vacías. ¿Sí? Aprende a reconocer con gratitud que el Señor ha sido fiel y te ha sostenido. ¿Sí? No estamos hablando de cantidades, estamos hablando de actitud, de gratitud en el corazón. ¿Sí? La sabiduría de Dios dice, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo gano el salario mínimo, pastor, porque luego tienen dudas, ¿no? Pero en mi trabajo, pues me dan mi bono, a mí me dan bonos en mi trabajo también, ¿no? Me dan mi bono. Y luego cuando viene una gratificación, me llega mi gratificación. Vienen las utilidades, me dan mis utilidades. Luego viene el pago de prima vacacional y viene esto. Entonces, yo he entendido que yo doy mi diezmo y doy mi ofrenda de mi salario mínimo, pastor. ¿Sí? Y yo ya estoy cumpliendo con Dios. Ajá. ¿Es malo que yo no dé de todo lo otro que Dios me bendice? Y le digo, yo primero les pregunto, ¿por qué tienes la duda? De ahí surge todo, ¿no? ¿Por qué tienes la duda? Entonces, es que como que no estoy muy tranquilo, como que digo, no, pues aquí me va mejor que mi salario mínimo, de ahí nada más le echo 50 pesos a la ofrenda, ¿no? Y ya Dios está hablando. Si no tienes paz, y tú quieres que te explique, bueno, ahí está el texto. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y eso incluye todo lo que, por ejemplo, yo en mi trabajo así lo hago, en mi relación con el Señor, así lo hago. Pues Él me bendijo, yo le doy gracias. Con fe y con gratitud, con amor, entendiendo el principio. Ajá. Así, vean lo que dice el verso 10, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Porque Él es fiel. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos la obra ahí en Pachuca, hermanos, no teníamos ni un púlpito. Aquí ya estamos bendecidos. Un día les vamos a enseñar la foto. Ahora que vayan para allá al aniversario, les vamos a poner una foto ahí. Hay una foto que preservamos donde recuerdo, si no me acuerdo, en aquel tiempo fueron unos hermanos que cuando íbamos a dar la enseñanza en la casa de una hermanita Magensi, que todavía se congrega ya con nosotros, decía, pastor, pues yo tengo un micrófono por ahí en mi casa, que por ahí se quedó, ¿no? Y tengo unas bocinas, ¿las puedo llevar? ¿Qué cree que le dije? Sí, hermano, claro, ¿no? Pues vamos a estar en la sala, porque era la sala de la casa de la hermana, ¿verdad? Y pues yo creo que ahí no lo vamos a comer, pues tráigaselo, hermano, ¿no? Y llevó su micrófono y sus bocinitas, unas bocinitas así, chiquitas, pequeñas, de un estéreo, algo así. Y bueno, creo que ni las supimos conectar y tuve que predicar sin micrófono, ¿no? No teníamos púlpito, entonces yo no alcanzaba a ver bien ni mi Biblia ni mi computadorcita, donde tengo mi estudio, y pues ya le veo con la hermana Magensi, ¿verdad? Y ella andaba bien preocupada, pues el pastor no puede leer bien, ¿dónde se va a recargar? Y pastor, pues ahí tengo una cajita de una batería de cocina que compré, si quieres se la presto, pues préstemela, hermana, ¿no? Entonces ahí en la mesita que teníamos, que ponemos la cajita, y ahí pude poner mi Biblia, y ahí estábamos los estudios. ¿Cómo cree que fue tomando forma la obra de Dios ahí en Pachuca, donde gracias a Dios hoy tenemos lo necesario? ¿Cómo cree que fue? A través del corazón generoso de los propios hijos de Dios, que poco a poco fuimos adquiriendo lo que necesitábamos, pero no teníamos ni una bocina, hermanos. Después de allí había hermanos que Dios ponía en su corazón, pastor, yo quiero hacer una donación específica. ¿Puedo hacerlo? Sí, hermano. ¿Qué quiere donar? Oh, pues esto. ¿Sí? ¿O qué se necesita?
¿sí? Entonces yo decía, pues ¿qué ves que necesitemos? Todo, ¿no? ¿Verdad? Las sillas, no teníamos sillas, rentábamos sillas, ¿verdad? Que 8 días rentábamos, ya hasta nos daba nuestro calendario, el del alquiler, ¿verdad? Le rentábamos 20 sillas, 30 sillas, se las llevaba el lunes, las traía el viernes, y así empezamos, hermano. Gracias a Dios hoy tenemos lo necesario, pero ¿de dónde cree que surgió? Del corazón de los hermanos, ¿sí? Y pues con la sabiduría de Dios, saber administrar los dineros de Dios. Entonces, es de lo más agradable a Dios cuando las ofrendas de dinero, los donativos que la iglesia recibe, van acompañados de una sincera y genuina consagración personal de la persona que le da a Dios. O sea, repito, es de lo más agradable para su corazón, para él. Porque la persona está entendiendo el evangelio, se está consagrando, pero a su vez también está participando. Entonces Dios se agrada, ¿sí? Hay un ejemplo en la Biblia, y hablo de los macedonios. El apóstol Pablo se refirió a ellos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Fíjense lo que dice la Escritura. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, esto significa que la iglesia estaba pasando por periodos difíciles, ¿sí? Y algunos de ellos estaban teniendo hasta ciertas dificultades económicas. Por eso Pablo dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, la gracia de Dios se derramó sobre esos hermanos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿se da cuenta cómo había carencias? ¿Sí? Abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, a pesar de su condición, ellos estaban agradecidos con Dios y estaban gozosos de poder contribuir con las necesidades de otros hermanos, que en este caso era ayudar a los santos de Jerusalén, que también estaban en persecución, que también estaban padeciendo, estaban sufriendo, y ellos, al conocer de esas necesidades y de la ofrenda que se estaba colectando para esa ayuda, la gracia de Dios los llenó, y en agradecimiento y aún con necesidad, ayudaron, dieron. Y aún les suplicaban a Pablo que les permitiera participar. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sí? O sea, fíjense, o sea, si ellos decían, un ejemplo común para que lo entendamos, ¿no? Ay, supe que la hermana tal está enfermita y pues queremos apoyarle, ya dijo el pastor, con una despensa, como a veces lo hacemos allá. Aquí debe ser lo mismo. Sí, hermanos, vamos a recibir lo que Dios ponga en su corazón para que hagamos una despensa y se la podamos llevar a la hermana. Sí, pero yo estoy en necesidad también. Bueno, si yo me mantengo en mi consagración y con mi corazón dispuesto a Dios, estos hombres lo que hicieron fue, a pesar de eso, como si hoy nosotros dijéramos, pues tengo nada más este kilito de frijol, pero yo voy a dar este kilito y este otro medio kilo de arroz para mis hermanos. Ahora, ¿quién miró eso? Dios. Y el testimonio de los macedonios quedó en las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, para mostrarnos allí que cuando nosotros vivimos el principio de la generosidad, Dios lo mira y detrás de ese principio añade bendición. Y su nombre es glorificado. Fíjense, dice, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se da cuenta cómo ellos mismos le pedían? Porque Pablo era una persona sabia. Entonces, seguramente, pues él vio esa necesidad y ellos sabían que Pablo no les iba a exigir nada, porque ellos estaban pasando periodos de prueba. Sin embargo, ellos no cerraron su corazón. Fíjense, y eran gente necesitada. Que lo aprendan bien los que tienen dinero y son mezquinos. Que lo aprendan bien los que tienen dinero y son apegados al dinero. Porque aún la Biblia enseña que la gente en esta situación, al ver una necesidad congregacional, ¿qué hizo?
Y hasta aún le decían al apóstol, permítenos participar, es un privilegio, Pablo, no nos cierres la puerta, queremos ayudar, pero hermanos, pues ustedes también están mal, no importa, Dios nos va a ayudar. ¿Se da cuenta el corazón? ¿Sí? Ahora no estamos hablando de cantidades ni de nada, simplemente la unidad es la que nos ayuda a poder bendecir en alguna necesidad. Ajá, pero esto debe ser una participación pues de todos como hermanos. Verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué estamos estableciendo bíblicamente con esta enseñanza? Que a Dios le agrada cuando la gente da, o sus donativos, o sus ofrendas, o sus diezmos, su participación en el sostenimiento de la obra, acompañado de una consagración sincera, de corazón y en obediencia a Dios. Porque por eso Pablo refuerza y reafirma en el verso 5 que ellos primeramente se dieron al Señor. ¿Qué está diciendo con ello? Que habían sido hermanos que se habían dado de corazón a Dios, a consagrarse. Y en ese sentir se dispusieron después a dar para ayudar la necesidad. ¿Se da cuenta? Entonces, nos debemos aprender de eso, hermanos. Si tú te estás consagrando, si tú estás buscando por medio de la fe y de tu obediencia y de la bendición de Dios, vivir una vida que testifique tu fe y honre al Señor que te salvó, y junto con ello tu corazón también está entendido y se dispone, ten por seguro que eso agrada al corazón de Dios. Ajá, y tu vida está presente delante de Él. Ajá. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que no se trata nada más de dar por dar. Ahora, dicho sea de paso, hay personas que muchas veces dan, pero su vida no es consagrada. ¿Sí? ¿Y por qué dan? Porque quieren pagar sus culpas. ¿Sí? Pero aquí no estamos como en la católica. Ya lo dije, ya me van a oír. Pero no, aquí no es así. Aquí no vendemos indulgencias. ¿Sí? El favor de Dios no se compra con dinero. ¿Verdad que no? No. O sea, nosotros debemos saber que Él quiere primero que nos demos a Él de corazón y después aprendamos a ser generosos. ¿Sí? Pablo dijo, se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y entonces dieron para ayudar la necesidad de los pobres de Jerusalén. ¿Sí? Ahora, hay una forma en la cual la Biblia nos enseña que debe darse esa ofrenda. ¿Cómo debe darse? En efectivo, pastor. No estoy hablando de eso. Con alegría, ¿verdad? Con alegría. No de mala gana ni por obligación. ¿Sí? Pedro le dijo fuerte a Simón, a este hombre, ¿no? Le dijo, tu dinero perezca contigo. Si lo das por obligación, mejor quédatelo. ¿Sí? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan también que estudiábamos? ¿Sí? Si era tuyo, mejor te lo hubieras quedado. ¿Para qué quieres o pretendes engañar al Señor? ¿Sí? Pides tu sobre enfrente de todos para que todos vean que das y das 5 pesos, ¿no? Y sabes que tú tienes lo que Dios te ha dado. Ahí es cuando la Escritura pues, nos reprende en el corazón, porque Dios quiere sinceridad de corazón, hermanos. ¿Sí? Y debe darse con alegría, no de mala gana ni por obligación. Aquí es cuando hay gran recompensa del favor del Señor. ¿Sí? Como favor del Señor. Porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. ¿Están conmigo? Cada uno diga conmigo, cada uno ahora diga, debo dar. Porque nos habló a nosotros, ¿verdad? Cada uno es el hermano Álvaro, el hermano Miguel, el hermano Martín, la hermanita Ara. Cada uno
como propuso en su corazón. ¿Sí? Como lo decidió delante de Dios. Antes de llegar a este momento donde se ora por las ofrendas, se pide a Dios que bendiga el ingreso material para sostener su obra. Ajá. O sea, antes de yo llegar a ese momento, yo ya elegí en mi corazón. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña cómo debo elegir para poderlo dar y que eso Dios lo mire con agrado. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, es que fue quincena, la congre, y va a llegar la hora que más me da miedo. ¿Cuál? La hora de las ofrendas, dicen. No. Porque ay, voy a ver volar mi billete, dicen, no, voy a ver volar mi moneda. No, así no sirve. ¿Verdad? San Pablo dice, no con tristeza, hermano. ¿Sí? Ojalá y la hermanita se brinque en la fila, dice, ¿verdad? Y se pase ahí atrás. Y dice, bueno, ya no voló mi moneda. No, así no funciona. Debemos dar, pero con alegría, no por tristeza ni por necesidad. ¿Sí? Lo que les decía, no tengo un problema. No, ahora sí voy a dar 200 para que el Señor me multiplique 400. Porque con eso salgo de mi problema tampoco. Porque Dios ama al dador alegre. Ajá. O sea, debe haber en mi corazón esa decisión de gratitud y alegría. Gracias, Señor. Tú no necesitas nada de mí. Tú eres Dios. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Sí? Pero me permites participar en agradecimiento de lo mucho que me has dado. Gracias, Señor. Bendice, multiplica, bendice a mis hermanos que lo administran, dales tu favor, que tu obra se sostenga, que se vea tu mano poderosa sostener tu obra, Señor. Y bendícenos a todos. ¿Se da cuenta la actitud? Ajá. Y dice Pablo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Quién es poderoso para que eso se refleje en nuestra economía? ¿Quién? Dios, el dueño de todo. Ajá. Poderoso es. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea, fíjense cómo Pablo nos recuerda un atributo divino de Dios. ¿Cuál? Su justicia. Él es justo. Tú aprendes sus mandamientos, tú aprendes su palabra, tú de corazón, en gratitud, en amor, lo obedeces, lo sigues, te consagras, aún administras como buen mayordomo lo que Él ha puesto en tus manos, y Él va a bendecir tu casa, Él va a bendecir tu trabajo. Él va a hacer que tengas todo lo necesario siempre y todo lo suficiente para que tú puedas seguir dando testimonio de obrar en buenas obras. No porque con ello te gane su favor, no. Sabemos que la vida cristiana se vive en buenas obras, pero por el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Es el reflejo de que Él ya habita en nosotros y nos ha dado la vida nueva. Por eso vivimos en esas buenas obras. Ajá. Entonces, Él es justo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fíjense que yo oraba, de verdad, con el Señor lo sabe, y cada que toco estos temas, porque a mí me da tristeza ver cuando algunos hermanos carecen de ese entendimiento, ¿sí? Y desafortunadamente se privan de muchas bendiciones que Dios quiere seguir haciendo en sus vidas. Y ya ni hablo de aquellos que realmente sí pueden vivir en escasez o en carencias, porque estos principios de plano dicen, no, o sea, yo no, que den otros, ¿no?
Yo primero voy a arreglar mis problemas, voy a arreglar mis asuntos y que Dios me dé, ya después vemos. Yo le he dicho al Señor, cuando tú me hagas ganar la lotería, entonces platicamos, Señor. Y entonces ahí sí, porque voy a tener para darte. Pero ahorita, ¿cómo me pide? No hay entendimiento, no hay sabiduría. Ajá. Entonces yo le digo al Señor, pues dame la gracia primero para poder transmitir tu palabra, ¿sí? Porque tú me has mostrado la veracidad de ella. Yo se los he dicho, cuando yo llegué al Evangelio, a mí el Señor me permitió perder todo, hermanos. Mi esposa lo vivió conmigo. A veces no teníamos dinero para irnos a la congregación, porque pues a mí ya me habían despedido del trabajo, mi liquidación pues ya se nos había terminado, yo no encontraba trabajo. Fue un tiempo muy difícil. Ajá. Tenía muchos problemas financieros, por malas decisiones, por mal uso de los recursos que Dios me daba, arrastrando problemas de años, por malas decisiones en mi vida sin Cristo. Entonces el dinero llegaba porque Dios es fiel. Y en su gracia común, Él bendice a todo el mundo, Él lo sostiene. Ajá. Pero aún en esa vida, yo no sabía, ni tenía sabiduría para administrar lo que Dios me daba. Pero siempre llegaba, y llegó un momento en el que todo lo que llegaba se iba, ¿verdad? Todo llegaba, se iba, ¿sí? Pagando deudas acá, arrastrando situaciones acá, problemáticas acá. Entonces Dios nos lleva a la congregación a conocer su palabra. Y así fue nuestro comienzo, hermanos, ¿sí? Una ocasión teníamos 20 pesos, ¿verdad? Yo no tenía trabajo. Y entonces le decía a mi esposa, pues si nos vamos, pues el pasaje. Pero después luego, ¿qué vamos a comer, verdad? Y me decía mi esposa, vámonos. Ajá. Allí yo tengo 2 huevos. Cuando regresemos, eso se lo damos de comer a mis hijos, porque mis hijos eran pequeñitos. ¿Sí? Y luego, ¿cómo nos vamos a regresar? La iglesia estaba como a unos 20 minutos. Agarramos una combi, así como estas que están aquí, ¿no? Nos llevaba. En realidad teníamos que agarrar 2, pero pues como no había dinero, pues caminábamos como 2 kilómetros para alcanzar la parada, ¿verdad? Y así empezábamos, así llegamos nosotros a Cristo. Ajá, entonces a veces tuvimos la necesidad de acercarnos con la hermana Vicky, que Dios la bendiga donde esté la hermana Vicky, ajá, para pedirle que nos prestara para regresarnos. Yo le decía a mi esposa, pues vámonos caminando, ¿no? Pues eran que como unos 5 kilómetros más o menos, no sé, como 6, 7 kilómetros. Vámonos caminando. Ella se llegó a ir caminando de la casa a la iglesia con mis hijos pequeños en el servicio del miércoles. No teníamos dinero, hermano. Y se los llevaba jugando todo el viaje. ¿Sí? Córrele para acá, te alcanzo, y corrían. Y luego, no, ahora tú córrele para acá, y corrían. Y ella lo hacía para que ellos no se dieran cuenta todo lo que iban a transcurrir para llegar a la iglesia. Y me acuerdo mucho de Leo y de todavía estaban más chiquitos que ellos, hasta que llegaban a la congregación. Y luego teníamos que pedir prestado para regresarnos. Pero nuestro corazón estaba en la búsqueda de Dios. Hasta que en su misericordia Dios me dio un trabajo, el que hasta el día de hoy me permite conservar. Y a través de trabajo vino el orden y la bendición. Entonces, cuando empezó a llegar el recurso que Dios empezaba a bendecir a nuestra casa, a través de ello me permitió salir de muchos problemas. Pero este fue un principio que yo recordé en mi corazón: agradecerle a Dios, agradecerle a Dios. Y le he de decir que han pasado 13 años de haber conocido al Señor, y pues Él ha transformado todas las áreas de nuestra vida. Ajá. Y lo recordamos con un agradecimiento, porque Él es el que provee. Por eso Pablo dice: ¿quién da semilla al que siembra? ¿Quién? Dios. ¿Quién le da pan al que come? Ajá. Y dice Pablo: proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Porque después, cuando yo oía estos temas en la predicación, en la enseñanza,
hermano, sea generoso, dé en gratitud, ayuda a los hermanos que tienen necesidad. Dios es fiel, hermano, Dios es bueno y Dios sabe bendecir cuando uno con gratitud. Y yo escuchaba ahí sentado y decía, pues mal que le rascaba, ¿no? Sí, decía. Pero ahí en mi corazón yo oraba, hermanos. Y yo le decía, Señor, yo quiero vivir tu palabra. Bendíceme para que yo pueda bendecir a otros. Y cuando empezó a llegar el recurso, no me olvido, hermano. Porque hay gente que se olvida, ¿eh? Yo también lo he visto. Dios los levanta, los establece y cuando los bendice, se olvidan de la obra. Se olvidan de quién les ha dado lo que tienen. Y es triste, porque su corazón se volvió a la avaricia, a la codicia. Por eso el salmista decía, en el Salmo 119, versículo 33 al 37, dentro de esos textos el salmista decía, guarda mis ojos que no vean avaricia. ¿Sí? Y también oraba, Señor, dame lo que necesito para no quejarme, pero tampoco me des más para no olvidarme de ti. Así nos ha mantenido el Señor, hermano. Teniendo lo suficiente. Y todo eso yo les he enseñado a mis hijos, sean agradecidos, seamos agradecidos, porque aún Dios nos da más de lo que merecemos, ¿verdad? Y ahí se cumple el principio, porque Él es el que provee todo. Digo, les puedo dar un montón de testimonios de todo lo que Dios hizo en mi trabajo, la gracia para poder estudiar la palabra, para poder servirle. Hasta hoy me preserva ese trabajo y estoy aquí predicándole. En ese trabajo donde al principio pues uno tuvo que trabajar igual que todos. Pero nada más le puedo decir una cosa, dentro del trabajo soy el único que tiene ese privilegio. De toda la organización, ¿sí? De descansar sábado y domingo para servir al Señor. Es una empresa que sábado y domingo es cuando más trabajan todos, hasta los gerentes, los supervisores, los directores están trabajando. Y ustedes dirán, ¿y tú de qué privilegios gozas, no? Pues nada más de que el Señor me ayuda. Gloria sea su nombre, ¿verdad? Pero es que Él es el dueño de todo, hermanos. Por eso Pablo decía, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la gente que recibe de esa ayuda, mire, a veces no lo meditamos así. Aquí está hablando en el contexto de los pobres de Jerusalén, que tenían necesidad, que cuando recibieron la ayuda de la iglesia y de las ofrendas que se recolectaron y que fueron enviadas para ayudarles, todos ellos que recibieron la bendición agradecieron a Dios y levantaron oraciones de gratitud al Señor, porque la iglesia fue el medio para bendecirlos. Entonces, a veces nosotros, como no vivimos esas etapas tan complicadas como lo vivían ellos, por decirlo de alguna manera, creemos que no hay necesidades y pensamos que todo se está supliendo, etcétera, y nos privamos de participar generosamente de este principio. Pero nos estamos privando nosotros, no Dios. Finalmente Dios sustenta su obra. Eso también lo he testificado con mi esposa y mi familia durante estos 9 años en la congregación. Él la ha sostenido y ha sido fiel. Entonces, que dé uno que no dé, que dé otro que no dé, eso no va a afectar la obra de Dios, porque Él la sustenta. Pero el que vive el principio recibirá la bendición de Dios. Entonces, ¿a qué voy? A veces pensamos, pastor, pero pues aquí la gente pobre, ¿dónde está? A ver, ¿dónde? Yo quiero ver los dineros que se los den a los pobres. Y nos ponemos bien legalistas, ¿no? Porque así somos, ¿sí? A ver, quiero ver a los pobres y que de verdad les ayuden y que les den y que todo, decimos, para que se den acciones de gracias a Dios. Bueno, nosotros ya hemos aprendido esos principios y ayudamos en la iglesia a las familias cuando hay necesidades, en la guía de Dios. En la guía de Dios. Porque ese es el dinero del Señor, es de Él. Pero otra manera en la que eso también es provechoso y bendice a las familias es cuando la obra se está sosteniendo.
Porque el simple hecho de estar aquí, aprendiendo, recibiendo la palabra, siendo beneficiados por la presencia de Dios en medio de nosotros, ya nos está ayudando y nos está bendiciendo. A lo mejor hay gente que puede venir y no tiene necesidad material, pero tiene necesidad espiritual. Y si la casa de Dios está abierta, esa persona podrá recibir la bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Pero a veces eso no lo pensamos. Nada más nos vamos a lo terrenal. ¿Sí? Entonces, el que nosotros aprendamos como Pablo miraba el ofrendar al Señor o a la obra como una siembra espiritual, ¿sí? Aprender a verlo de esa manera, nos va también a ayudar a entender que ciertamente lo que Dios enseña se cumple. Mire, Pablo dijo, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. O sea, aquí está enseñando que el corazón que no sabe dar, eso mismo está recibiendo. Eso es en lo natural, se entiende, ¿no? A ver, preparamos un terreno aquí enfrente y aventamos 3 semillitas de maíz. ¿Qué nos va a dar? Pues el resultado de 3 semillitas de maíz. Es una ley, ¿verdad? Natural, terrenal, pero es una ley espiritual también, que nos está enseñando la palabra. Pero si preparamos el terreno y le derramamos un costal de maíz, ¿qué nos va a dar? Es una ley. Entonces espiritualmente es lo mismo. Entonces el apóstol Pablo espera que conforme los corintios den correctamente a Dios, Él los bendecirá, porque su corazón está alineado a la voluntad de Dios. Por eso Él dice en el versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Esa oración que yo hacía al Señor ahí sentado cuando no tenía ni trabajo, ni tenía dinero, y no teníamos ni para comer, ¿verdad? Ya luego les termino de decir esa historia, que cómo terminamos comiendo 2 huevitos. No, pero no, Dios siempre nos dio, ¿verdad? Siempre, no, Él es bueno. Él es muy bueno. Entonces, fíjense, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Sí, mire, que muchos de esos textos los falsos predicadores o los de la prosperidad los tomen para sacar el dinero a la gente, no significa que no se cumplan, No, cuando lo hacemos con entendimiento, como hoy lo estamos aprendiendo, y lo hacemos correctamente delante de Dios, Dios nos bendecirá. Dice el verso 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Sí? En todo sentido puedan ser generosos. ¿Sí? Mira, un cristiano que entiende esto, por ejemplo, Dios lo bendice. Dios, habla en su mano quiénes Dios les ha bendecido. No les voy a pedir nada, porque Dios bendice, Él es generoso. Bueno, nosotros no debiéramos ser de las personas que, por ejemplo, vamos a comer a un lugar y no le damos una propina al mesero. Porque muchas de esas personas viven de esas propinas. Vas a cargar combustible a la gasolinera y le das $1. Y si te limpia el parabrisas le das 2. Y si te limpia el de atrás ya se rayó y le das 3. Y tú le dices, que Dios te bendiga. No inventes, ¿verdad? O sea, mucha de esa gente no tiene ni carro. Y tú por la gracia de Dios tienes para ir a cargar gasolina. Significa que tienes un coche, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ellos muchos viven de eso, ese es su trabajo. Y los cristianos debemos aprender a ser generosos. ¿Sí? Ya te atendieron en donde fuiste a comer tus tacos. Te levantas y ni gracias le das al que te sirvió. ¿No? Lo bueno que no saben dónde te congregas. Porque si no nos pasas a raspar a todos, ¿no?
Pero eso debemos aprender porque nosotros somos heraldos de Cristo, o sea, no somos embajadores de Cristo, lo estamos representando a Él. Y a lo mejor esa gente no nos conoce, eso pensamos, ¿verdad? Pero Dios sí nos mira. Llegan a limpiarte el parabrisas. Es una práctica que tiene mucha gente tremenda ahí en la Ciudad de México. A veces las personas que viven en la calle, los indigentes, se andan limpiando parabrisas. ¿Se han visto? ¿Sí? Y se van a acercar y les prenden Una vez me tocó ver a uno cómo le sangraron el dedo. No fue aquí, fue allá en Monterrey, bien que me acuerdo, porque me enojé, o sea, dije, pues por lo menos dile que no y ya, ¿sí? Pero que le aventó el parabrisas y le cortó el dedo, hermano. Ya pobre chavo, pues ¿qué dicen? Ya no dicen nada, pues ya se van con su herida y de la mano y del corazón, porque esas son humillaciones. Ajá. Nosotros no debemos al contrario. ¿Te limpio tu cristal? Sí, límpialo. ¿Sí? ¿Y cuánto le vas a dar? 2 pesos, pastor. No estás aprendiendo, ¿verdad? O sea, bendícelo. ¿Sí? Una vez le enseñé a mi hijo, ahí en el viaducto nos agarró mucho tráfico, y en ese tiempo es cuando andaban muchos haitianos, ¿se acuerdan? Que entraron muchos inmigrantes, y andaban pidiendo pues para comer, ¿sí? Hasta le hace el hermano así, porque si le hacen así, ¿va? Dale para comer. Y uno se da cuenta que no son de aquí, ¿sí? Hondureños, haitianos, que van para la frontera, pero que pasan por aquí. Entonces estaba haciendo un calorcísimo, medio tráfico, como a las 2 de la tarde. Yo venía de haber comprado unos paquetes de agua, unos para la oficina del trabajo y otros pues aprovechando aquí para la congre, ¿no? Por cierto, aquí no tenemos, ¿eh? No sé si hay. Entonces se acercaron y estaban, entonces, sinceramente no traía, pues no traía cambio, no traía dinero. Luego no traigo mi tarjeta de débito así, ¿no? Entonces, que me acuerdo que traíamos agua y que le digo a mi hijo, pásate para atrás, córrele, porque se nos va, pues va avanzando el tráfico, ¿no? Y uno traía a su niñito y todo, sacan las aguas y abrimos las aguas y todo, dales agua, y le bajé los vidrios, se acercaron todos, hermano. Ajá, hasta los niñitos. Y le digo, es que para eso es, hijo. Nos llevamos nosotros para una misión, pero la misión ya se quedó aquí. Ajá. Y tú tienes que aprender a dar. Porque yo hubiera dicho, no traigo, ¿verdad? Pero pues traías que compartir. Entonces lo hago para enseñarles, ¿sí? Digo, también porque Dios así me ha enseñado a mí, ¿verdad? Acá entrando, no sé si han llegado a la ciudad entrando por donde está esa estatua grandota, el vigilante creo le dicen, ¿no? ¿Se ubica? Ahí luego también había muchos inmigrantes. Entonces mi esposita siempre me pone mi desayuno para irme a trabajar y se me hizo un sándwich tan rico, hermanos, de pechuguita, si no se os voy a antojar porque ya es tarde, ya voy a acabar, de pechuguita asada, un sándwich rico, me puso mi manzana, mi yogur, y ahí voy, ¿no? Ya, vámonos a trabajar. Pasé por ahí como 6 de la mañana más o menos, y se acerca uno de esos extranjeros, porque ahí se quedan a pernoctar. Sí, a pasar la noche. Igual pidiendo para comer. Comparte, ¿no? Digo, no, te tocó el rayón, le dije. Le bajo le digo, hermano, te tocó el rayón, me lo hace mi esposa y con amor. No, pero te comparto, órale, porque ella traía 2. Ajá. Pero ¿qué pasa con quienes ni eso saben dar? No debemos ser así, ¿verdad que no? No. Porque si no, entonces, ¿cómo Dios nos va a añadir más? ¿Ah? Por consiguiente, la ofrenda bendice al que la recibe en que sus necesidades sean suplidas y bendice al dador porque Dios ama al que da con alegría. Ajá, entonces eso considera una abundante cosecha espiritual porque también la gente sabe agradecerle a Dios. Entonces todas esas oraciones de agradecimiento llegan al trono de la gracia de Dios. Y es el reflejo de que su pueblo está siendo generoso, está siendo agradecido y sabe compartir de mucho de lo que Dios le ha dado. Entonces, para ir concluyendo, en lugar de ver la ofrenda como una obligación desagradable,
debemos aprender a verla como un medio de abundancia de gracia dentro de la iglesia. Porque mire, gracias a esos corazones, como yo le digo, nosotros hoy pudimos iniciar este estudio con cositas que Dios ya nos había bendecido. Cuando yo platiqué con mi pastor Dani, y hablábamos del estudio aquí, de la obra aquí en Tizayuca, y le digo, fíjese pastor que hace como un año, nosotros de repente animamos a los hermanos a donar una silla, porque se desgastan por el uso, que dicho sea de paso no lo habíamos hecho en 8 años, ¿verdad? Y las que se compraron desde hace 8 años, ahí están todavía algunas, pero va creciendo la iglesia y se requiere más. Hermanos, quien quiera donar una silla, acérquese o tráigala, ¿no? Y órale, y hace como un año y medio lo quisimos hacer y no se dio nada, ¿no? Creo que los hermanos no habían entendido el principio. Y dije, no hace falta, pastor, todavía aguanta, ¿no? Hasta que no se caiga uno, entonces ya vamos a ver. Pues sí se cayó, ya que anda por ahí, no creo que… Sí pasa, ¿eh? Pero bueno, pero ¿qué cree que esta última vez volvimos a hacer la invitación y los hermanos empezaron a responder? Entonces empezaron a llegar las donaciones de sillas. Cuando yo platicaba con el pastor Dani, le decía, mire, aparte de todo, tenemos donaciones de sillas, tenemos material que pues allá pues ya lo tenemos, pero ya tenemos lo que necesitamos. Y tenemos otras cosas, y con eso podríamos empezar. Es cuando Dios va dando la provisión. Y si has orado, pues empiecen y den los estudios, y Dios va que haga lo que quiera hacer, ¿verdad? Entonces, dele gracias a Dios porque tiene donde sentarse, ¿verdad? Porque es gracias a Dios. Qué bonito soy el alabanza, ¿verdad que sí? Pues dele gracias a Dios porque Él es el que ha puesto en el corazón de los hermanos ser fieles. ¿Sí? Yo quisiera decirle, hermanos, todos son fieles, pero es triste, pero no todos. Y ahí es donde me da tristeza, porque yo puedo ver pues que no están comprendiendo el llamado genuino de Dios a vivir este principio que traerá más bendición. Si ya están siendo bendecidos, traerá más. Y ellos ejercerán una buena mayordomía. Pero bendigo y oro por aquellos que yo he visto su fidelidad al Señor y el amor por la obra, porque eso Dios lo pone también en sus corazones, ¿verdad? Y créanme que a nosotros como pastores también nos aligera muchísimas cargas, porque no es sencillo, aparte de tener que predicar, preparar la administración, atender, etc., todavía estar viendo partes del sostenimiento de la obra. Es un trabajo arduo, hermanos. Pero por el amor de Dios, respaldando a su iglesia, su obra, por el amor a nosotros, hay corazones que Dios usa y bendice. Entonces, son dones. Para terminar, es un don, que es el don de la generosidad. Pero como don espiritual, Él no se lo otorga a todos, Él se lo otorga a quien Él sabe que tienen un corazón para Dios y no para el dinero. Entonces, Él les otorga bendición y esos hijos de Dios saben y bendicen la obra de Dios. Entonces Dios les añade. Y Él está haciendo su obra a través de esas vidas, a través de ese don. Pero finalmente hay un don, hay un principio de generosidad al cual estamos invitados a participar todos, a dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Además, la generosidad es evidencia de un corazón transformado y confiado en Dios. ¿Sí? Una iglesia egoísta se apaga, pero una iglesia generosa florece. Entonces la iglesia somos nosotros, hermanos, y hoy debemos aprender que Dios ama al dador alegre. Amén. Y démosle gracias a Dios. Pongámonos de pie. El próximo domingo vemos el siguiente, que es el servicio. ¿Sí? ¿Aprendimos? ¿Nos habló el Señor? Gloria a Dios. ¿Le va a dar propina al viene? Sí. Cierren sus ojos. Hoy vamos a hacer una oración especial. Si Dios ha hablado a tu corazón
en esta área, quizás como yo lo testificaba en ese momento que yo viví en mis inicios de la fe, muchas carencias, muchas necesidades, porque Dios me quería enseñar a vivir en una nueva vida. Ajá. Por eso le empezó de nuevo todo, pero si tú estás viviendo situaciones así, cierra tus ojos, y si tú reconoces que quizás tu corazón es el que ha mostrado incredulidad, egoísmo, o tienes prejuicio, quizás tienes heridas porque abusaron de ti, porque te encontraste en el camino a gente que ha abusado de tu generosidad, y cuando tú viviste eso, cerraste tu corazón y dijiste, no, yo ya no lo quiero vivir. Ajá. Pero con ello te privaste también de vivir en la libertad de los principios que Dios en su momento te mostró. Y si eso no te ha permitido, pídele a Dios que limpie tu corazón. Dile, Señor, hoy me has hablado, me has recordado esta acción, me has recordado esto. Perdóname, Señor, límpiame. Ayúdame a poder perdonar lo que viví, lo que pasé, si fue el caso. Si simplemente es porque tú tienes esa situación en tu corazón de no saber darte con fe, de no saber compartir, de no saber agradecerle a Dios sinceramente, y batallas con eso, pídele a Él que toque tu corazón. Dile, tócalo, Señor, límpialo. Yo quiero vivir para ti. Quiero participar de esta oportunidad que nos llamas a todos a participar, donde podamos ver tu mano que nos sostiene, tu mano que nos bendice. Y no quiero privarme de ser un buen mayordomo tuyo, Señor, un hombre sincero, fiel, hasta en la administración de lo que has puesto en mis manos, Señor. Dile, límpiame, ayúdame, transfórmame. Yo no quiero darte para que tú me des, quiero darte por agradecimiento, Padre. Quiero participar de este principio de bendición en agradecimiento por tu amor y todo lo que diste para salvarme. Sé que no necesitas nada de mí. Sé que tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, y que solo me permites participar de un principio espiritual para bendecirme, Señor. Si no tienes trabajo, si tienes carencia en tus finanzas, pero escuchas, si estás buscando un trabajo y dices, Señor, yo quiero bendecir, yo quiero vivir eso que tú hoy me has enseñado, pídele en tu oración, bendíceme, Señor. Bendíceme para que yo pueda bendecir. Ayúdame. Comenzando desde mi casa, porque también en mi casa me cuesta ser generoso, ayudar a mi mujer, bendecirla, a mis hijos. Límpiame, quítame todo eso que tú no quieres ver en mi corazón y dame la libertad para poder dar de tu mano, poder bendecir. Y sigue sustentando tu obra en esta tierra, Señor, donde se predica tu palabra, que edifica, que ayuda, que transforma. Porque a través de esa sana palabra tú nos enseñas cómo debemos vivir la fe en Cristo. Nos enseñas principios de bendición. Esperamos en ti y confiamos, Señor, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor.